Hola Daniela, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras ahorita? Hola Carlos, ¿qué más? Estoy bien, estoy acá en Colorado, en la Universidad de Colorado en Boulder. Bueno, en este momento no estoy en la Universidad de Colorado en Boulder, sino en mi casa, pero trabajo para la Universidad de Colorado en Boulder. Daniela, te quería preguntar primero, tú eres bióloga, ¿no? Bióloga evolutiva. Entonces, o sea, estudias la evolución de las especies y cómo es el maní. Entonces, quisiera preguntarte cómo terminaste haciendo investigación científica con cannabis, con la planta de la marihuana. ¿Eso cómo fue el asunto? Bueno, sí, yo soy bióloga evolutiva, en eso hice mi doctorado en biología evolutiva, pero realmente yo soy microbióloga de pregrado. Ok. ¿Y cómo terminé en cannabis? Pues ha sido como más o menos por suerte las vueltas que da la vida. Sí. Quien me lanzó al agua realmente fue mi esposo el que me dijo como que, oye, ¿a quién le interesan los girasoles? Cannabis es mucho más interesante, porque yo iba a trabajar con girasoles originalmente, Sí. pero como estaba acá en Colorado y en Colorado la marihuana es legal, Sí. tanto para fines médicos como recreativos, entonces pues decidí trabajar con cannabis. Ok. ¿Los nombres que la gente les da concuerdan con lo que tú has encontrado? No, los No. nombres que la gente da, no. A ver, hay muchas variedades de cannabis y los nombres que la gente le da no corresponden a las relaciones que hemos encontrado genéticamente. Entonces nos damos cuenta que como la industria nombra a estas variedades realmente no es la manera apropiada. Entonces, genéticamente hablando, ¿qué tan variable es cannabis? No sabemos si existe realmente cannabis en la naturaleza, si hay poblaciones silvestres de ¿No? cannabis. No lo sabemos. Entonces, Hasta ¿de ahora no dónde la estamos sacaron? seguros. O sea, ¿de dónde salió esa planta que venden ahí en las calles? Pues siempre ha sido cultivada ilegalmente, o sea, siempre ha sido cultivada literalmente en el closet. Entonces, Pero tuvo que haber venido o sea, no sé. de algún lado, y Sí. al parecer, o sea, lo que dicen algunos, que no está totalmente, no se sabe a ciencia cierta, pues dicen que viene de la región Kush de Afganistán. Hay otros que dicen que hay algunas variedades, la ruderalis, que está en Siberia, bien al norte, allá en Rusia, pero realmente no sabemos si esas plantas son silvestres o si son plantas que han sido cultivadas que se escaparon, o sea, lo que acá nos referimos como feral. ¿Sí? Entonces fueron cultivadas y se escaparon porque uno encuentra, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en Kansas, tenemos plantas de Kansas, plantas de Nebraska, pero no creemos que sean nativas. Esas plantas se escaparon cuando Ustedes, había un cultivo. y analizando el ADN, ¿saben quiénes son las especies cercanas? Como las hermanas o que sean silvestres o ni idea. Todavía no se sabe. Pues todavía no se sabe, pero lo que sí sabemos es que el género más cercano a cannabis, el género existente más cercano a cannabis, es el lúpulo, de donde sacan la cerveza. ¿Ah, sí? Sí, es el género más cercano, son de la misma familia, de la familia Cannabiaceae, tanto el lúpulo como cannabis, entonces... Sospechoso. Exacto, la cerveza y el porro. Entonces, ¿sí son variables? Lo que tú has encontrado en tus estudios genéticos es que sí son variables o no tanto. Tienen un genoma supremamente variable, lo que llevamos hasta ahora estudiado y son resultados preliminares que han salido, estos salieron como el mes pasado, salieron del horno, es Sí. que el genoma es bastante variable, mucho más variable que muchísimas especies, por ejemplo, mucho más variable que el genoma nuestro o ¿Ah, que el sí? genoma de los chimpancés. Sí, entonces encontramos que hay muchísimas letras en el código del ADN que varían. Y es bien interesante porque lo que quiere decir, lo que hemos encontrado hasta ahora, es que entre dos plantas hermanas de cannabis, o sea, dos plantas que son hijas del mismo padre y de la misma madre, puede haber más variación en el genoma de lo que hay entre un chimpancé y yo. O sea, entre el chimpancé y yo Wow. puede que haya menos variación en el genoma que lo que hay entre esas dos plantas que son hermanas. Increíble. Oye, y hay como algunas aplicaciones médicas de estas plantas, ¿cierto? Hay gente estudiando eso. Quiere decir que
¿Esa gran variación genética podría también ser explotada en ese aspecto, en el aspecto medicinal? Claro, claro, y eso es algo que estamos viendo. Entonces, porque no, la planta es muy interesante porque no solamente produce un compuesto, ¿sí? Como la aspirina que se saca del oak, no, la planta produce muchísimos compuestos y difieren las variedades en la cantidad de estos compuestos y en las tasas, ¿sí? En las proporciones de estos compuestos. Entonces, sería muy interesante ver para qué tipo de dolencias entonces sirve un compuesto o la proporción de ciertos compuestos, y eso es algo que aún no se ha investigado, no hay investigación médica certera y paralela con la planta. De pronto en Colombia sería más fácil estudiar eso. No sé si haya más restricciones o menos que allá, ni idea. En Colombia la cosa está muchísimo más laxa y las leyes están ayudando a que haya ciencia en cannabis. Por eso es que en Colombia es muy interesante lo que está pasando ahora, y porque acá en Estados Unidos hacer ese tipo de estudios es prácticamente imposible. La planta cannabis tiene esos compuestos que se llaman cannabinoides, ¿cierto? Cannabinoides. En realidad son defensas de las plantas contra depredadores, ¿eso es cierto? Al parecer sí, al parecer eso aún no se sabe exactamente por qué la planta produce estos cannabinoides, y no solamente los cannabinoides, sino también los terpenoides, los que son responsables del olor. Los cannabinoides interactúan con nuestro sistema cannabinoide, y por eso es que el más conocido, que es el THC, el tetrahidrocannabinol, es el que es psicoactivo y está interactuando con nuestro cuerpo. Los terpenos son responsables del olor, pero al parecer también tienen unos potenciales médicos como analgésicos, por ejemplo, o antivomitivos, por ejemplo. Pero entonces, sí, la planta al parecer los produce para protegerse de depredadores, o de pronto para protegerse de los rayos solares, de los rayos UV. Entonces aún no sabemos, porque tal parece que cuando la planta es cultivada a alturas mayores, donde hay más exposición hacia el sol, entonces incrementa la cantidad de cannabinoides, pero no sabemos realmente por qué. Wow. ¿Y estos cannabinoides están relacionados con muchos o poquitos genes? Porque tú estudias eso, ¿no? Sí, ese es el estudio que ojalá esté leyendo mi jefe en este momento. Sí. Que sí, encontramos que hay muchos genes relacionados a la producción de estos cannabinoides. Entonces, la producción de estos compuestos no solamente varía no solamente por la variación del ADN, del material genético en las letras, entonces no solamente es la secuencia, sino también el número de estos genes. Entonces, desde el número y la secuencia, y además, bueno, si la planta expresa o no estos genes, porque también hay cambios en la expresión. Entonces hay muchos factores que permiten que la planta produzca más o menos esta cantidad de cannabinoides. Anécdota científica. Pues hablando sobre esas cosas aleatorias pues de la vida. Yo estudié microbiología, fui a trabajar en la Universidad de Antioquia, entonces me fui como microbióloga y allá trabajé en parasitología, entonces como que me cambié el título un poco a parasitóloga, y trabajé con enfermedades transmitidas por vectores, entonces era más como una entomóloga médica, y entonces de ahí decidí hacer mi doctorado y me fui a trabajar en Indiana con un profesor que trabaja en coevolución hospedero-parásito, pero cuando llegué a Indiana me di cuenta que eso era una escuela de evolución, entonces ahí me cambié el título de nuevo y ya era bióloga evolutiva, y entonces después salí de Indiana y entonces dije, bueno, ya no quiero saber nada más de parásitos, estoy aburrida de los parásitos, voy a estudiar genómica con plantas. Entonces al principio iban a ser girasoles, entonces de ahí ya me cambié el título, entonces ya era botánica. Entonces, entonces, ¿cómo te decimos ahora, pues? Sí, entonces, pero lo que me refiero es que es muy flexible, que uno puede ser muy flexible con la carrera, y ahora pues trabajo con cannabis y realmente pues soy más que todo bióloga evolutiva, y de plantas estoy aprendiendo en este momento, mientras trabajo con una planta estoy aprendiendo sobre plantas. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced.
ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.